Hola muchachos, vamos a resolver la práctica del capítulo número 4, que son los bienes, los servicios y sus categorizaciones. La pregunta 1 nos señala lo siguiente, dice: Alejandro acaba de vender una máquina a una empresa constructora, alcanzando de esta forma la meta que tenía para el presente mes. Ya estamos más o menos visualizando que me están hablando de ciertos bienes de producción. La empresa en la que trabaja Alejandro como vendedor se dedica a la comercialización de, me están hablando de bienes que producen nuevos bienes. Todos sabemos que esos bienes se llaman bienes de capital. Vamos a ver las opciones que nos ponen. A ver, la opción A dice bienes inferiores. Obviamente no, porque los bienes inferiores es una clasificación que tiene que ver con ingresos y capacidad de consumo. La opción B dice bienes fungibles. Bienes fungibles no puede ser porque la fungibilidad implica que un bien se consume en un solo acto, ¿no? Una sola vez. La opción C dice bienes de capital. Esa es la respuesta, porque estamos hablando de los bienes de inversión. Además, no olvidar, muchachos, que los bienes de capital con el tiempo experimentan un deterioro, ¿no? Que se conoce como la depreciación. Y la opción D señala bienes inmateriales, ¿ya? Los bienes inmateriales corresponden a los llamados servicios, que por el momento no nos compete porque me están hablando de bienes físicos, bienes materiales. A ver, la pregunta número 2 dice: Marcelo, paseando con su madre, decidió comprarle 2 vestidos por un valor total de 400 soles. Además de comprar un libro de economía para sus clases en la universidad por un valor de 90. Me están señalando una lista de bienes, hay que categorizarlos. Dice, posteriormente decidieron acudir al cine pagando por ambas entradas 40 soles. En total, ¿cuánto gastó Marcelo en bienes y en servicios? Acá lo que me están señalando es la diferencia entre lo material y lo que es prestación o de carácter inmaterial. ¿Un vestido representa un bien o un servicio? Obviamente representa un bien, porque estamos hablando de algo material. Un libro también es algo material. Hasta el momento tenemos 2 bienes, pero cuando yo voy al cine, yo no compro la butaca, yo no compro la pantalla, no me compro el inmueble, estoy comprando una prestación, unas 2 horas de diversión. Por lo tanto, el cine sería el servicio. Entonces, nosotros sumamos el gasto en vestido, que es 400, el gasto en libros, que es 90, sería 490. En bienes gastó 490 y en servicios 40 soles. La opción A nos dice bienes 440, servicios 90. O sea, eso evidentemente se descarta. La opción B dice bienes 400 y servicios 90. También se descarta. La opción C, esa es la respuesta, porque señala en bienes 490 y en servicios 130, ya se pasó de la canasta, ¿no? En bienes 490 y en servicios 130, evidentemente eso no es lo adecuado. La opción sería la C, ¿ya? Bienes 490 y servicios 40 soles. A ver, pregunta número 3. Dice, cada vez que se incrementan los ingresos de la familia Rodríguez, se dejan de consumir bienes de origen nacional y en su lugar se opta por bienes importados, considerados de mayor calidad. En este caso, los bienes nacionales, ¿cómo serían considerados? Acá tenemos que categorizar una definición de bienes de acuerdo a la renta o el presupuesto del consumidor. La teoría de Ernst Engels señala que hay bienes normales, hay bienes superiores, hay bienes inferiores y bienes esenciales. La categoría de bien inferior se genera cuando, al aumentar la renta, el presupuesto de la gente, el consumo tiende a reducirse. Y cuando baja ese presupuesto, el consumo tiende a aumentar. Ahora, evidentemente esa categoría se va a dar en los grupos sociales que son de carácter vulnerable, o sea, los grupos sociales de rentas mucho más bajas, ¿no? Dice que cuando se consume un bien nacional es porque se tiene ingreso bajo. Al tener más ingreso lo dejo de comprar porque prefiero comprar algo importado. Entonces vamos a analizar las opciones. A dice bienes inferiores. Esa sería la clave, porque me están hablando de los bienes de carácter anormal. Por ejemplo, un bien inferior puede ser la comida que venden los ambulantes, ¿no? Puede ser la ropa usada que se vende en algunos lugares vulnerables también. El ceviche al paso en la carretilla también se considera un bien inferior.
La opción B dice bienes normales. Normales no, porque en el bien normal el efecto es directo, ¿no? Mayor renta, mayor consumo. La opción C dice bienes ordinarios. Bueno, el término ordinario es un concepto que no existe en economía. ¿Ya? Y la opción D dice bienes de capital, lo cual implica que estamos hablando de maquinarias, equipos. Acá no me señalan para nada la función de un bien. Me consideran en este caso la renta o el presupuesto. A ver, pregunta número 4. Dice, en las familias cuyos ingresos no son lo suficientemente altos, estamos hablando de la gente de ingresos reducidos, es común consumir bienes, a ver, señalan las opciones. Habla la opción A, bienes normales. El bien normal no depende mucho si la renta es alta o es baja, sino cuando la renta varía. No hay que confundir una renta alta con variación de la renta, son cosas muy diferentes. La opción B dice bienes Giffen. Bueno, en el siglo XIX en Londres, en Inglaterra, apareció un economista llamado Robert Giffen que señalaba que hay bienes vulnerables en los sectores sociales de menores ingresos, en donde al tener un precio digamos muy reducido por el poco ingreso que hay, la gente tiende a consumir más, ¿no? Y por tanto es normal, pues evidentemente, entender que el bien Giffen tiene relación con el precio, no con la renta. Luego dice los bienes Veblen. Los bienes Veblen sería lo contrario, el bien Giffen, ¿no? Porque el bien Veblen fundamentalmente está asociado a la gente de ingresos más altos. Por ejemplo, ¿qué pasa si los diamantes bajan de precio? La gente rica deja de comprarlos. ¿Qué pasa si un viaje en un crucero se hace 2 por 1? La gente va a dejar de viajar porque tienen rentas muy altas. Y la opción D señala bienes inferiores. Esa sería la clave porque estamos hablando de rentas bajas en sectores totalmente vulnerables. Pregunta número 5. A ver, dice, acerca de los servicios podemos afirmar que, a ver, son denominados también bienes inmateriales. Pueden almacenarse para ser utilizados al futuro. Poseen una existencia material. Y la opción D dice, son actividades económicas para satisfacer necesidades. Bueno, un servicio es una prestación inmaterial. Por lo tanto, toda actividad económica no necesariamente es producción de servicios, también puede generar bienes, o sea, cosas materiales. Así que la opción más directa sería la opción A, porque señala que también se considera como bienes, pero de carácter inmaterial, ¿no? Ir al médico es comprar algo inmaterial, ir al cine es comprar algo inmaterial, ¿no? Recibir esta clase es algo inmaterial, por lo tanto la prestación es netamente intangible. Entonces la alternativa correcta sería la letra A, que dice son denominados también bienes inmateriales. Pregunta número 6. Dice, estamos en la teoría de los bienes. El valor de uso referido a la capacidad que se tiene de satisfacer una necesidad es una característica, ya. En la teoría de David Ricardo, economista clásico del siglo XIX, a comienzo del siglo XIX, se señalaba la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la cualidad subjetiva de un bien, la utilidad que genera un bien. El valor de cambio es la capacidad de compra que genera un bien. Recordemos aquel ejemplo célebre de David Ricardo donde señalaba que el agua tiene mucho valor de uso, pero poco valor de cambio, mientras que el diamante tiene más valor de cambio y poco valor de uso. La contradicción es inmediata. El valor de uso referido a la capacidad que se tiene de satisfacer una necesidad es una característica, la opción A señala solo de los bienes económicos. No, el aire también nos genera valor de uso, la luz solar también nos genera valor de uso, así que en general los bienes que tienen valor de uso son todos, tanto libres, económicos, fungibles, infungibles, muebles, inmuebles, de consumo de capital, todo tipo de categoría. La opción B dice solo de los servicios, descartamos esa opción. La opción C dice de los bienes libres y económicos, esa es, porque generalizamos a todas las categorías de bienes que van a tener el valor de uso. De los bienes fungibles únicamente la opción D, obviamente no, porque hemos dicho que los bienes fungibles son aquellos que se consumen al primer uso, pero también los infungibles tienen valor de uso, así que esa opción también la vamos a descartar, ¿ya? Y luego dice
La pregunta número 7. Cuando dos bienes deben consumirse juntos, dado que la satisfacción de la necesidad no podría hacerse sin ambos, se denominan... Yo les haría una pregunta, muchachos. Si ustedes compran un auto, necesariamente deben comprar siempre gasolina. Sin gasolina el auto no funcionaría. Al comprarse un celular deben tener energía para poderlo recargar. O sea, evidentemente siempre hay una conexión. Si compro pollo, también debo comprar pimienta, debo comprar papa, debo comprar arroz, debo comprar cremas, ¿no? Entonces siempre hay un complemento. Como un ceviche picante me va a dar sed, quiero una gaseosa o una botella con agua. Entonces siempre la relación va a ser de conexión. ¿Qué tipo de bienes se llamarían a los que se compran conjuntamente? Se llaman bienes complementarios. Vamos a ver las opciones. A dice sustitutos, descartado porque la conexión se da a la hora de complementarlo. La opción B dice conexos, esa sería la respuesta por el complemento. La opción C dice sucedáneo, sucedáneo viene de sustitución. El pollo es el sucedáneo de la carne de res. La chicha morada es el sucedáneo de la gaseosa, ¿no es cierto? Y la opción D dice los bienes Giffen, o sea, los bienes que compra la gente de ingresos más reducidos, ¿no? Cuando el precio aumenta, más se consume ese tipo de bienes, algo que es algo anómalo a la ley de la demanda.